Hoy hablaremos sobre especies vegetales en la sede Rodrigo Facio. Las especies vegetales forman parte del ecosistema y pueden ser clasificadas como especies nativas o autóctonas y las exóticas. Estas especies se relacionan entre sí y deberían ser parte de la planificación urbana. Por ello, es importante clasificarlas y reconocer su papel biológico en el entorno donde se desarrollan. Y dentro de la sede Rodrigo Facio hay diversas especies de árboles que conforman el paisaje y ecosistema de nuestra universidad. De ahí surgió la necesidad de crear una paleta vegetal para clasificar estas especies en un esfuerzo por conservar e implementar una verdadera arquitectura paisajística. Y para conversar más sobre este tema, nos acompaña Laura Chaverri Flores, docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Laura, bienvenida a Conciencia. Le agradezco mucho que usted haya hecho un apartado ahí en su agenda para atender esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y a todos el público que nos acompaña hoy. Laura, muy importante lo que ustedes hicieron, especies vegetales en la sede Rodrigo Facio. Pero antes de hablar de su proyecto de investigación propiamente dicho, usted es arquitecta de formación y tiene una especialidad en paisajismo. Entonces yo le quiero hacer la pregunta, ¿qué es una arquitecta paisajista? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, yo estudié justamente aquí en la Universidad de Costa Rica arquitectura, que es un proceso bastante largo de 5 años de formación, y posteriormente hice una maestría en paisajismo y diseño de sitio, que por cierto usted fue profesor mío en uno de esos cursos. Esa maestría es transdisciplinaria, es decir, los estudiantes pueden ser de diferentes disciplinas y que estén relacionadas con el paisaje. Y obviamente está dentro de la Escuela de Arquitectura, del posgrado de Arquitectura, y ya desde el punto de vista profesional, un arquitecto paisajista o un paisajista se puede formar o se puede trabajar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, puede trabajar escalas grandes, escalas territoriales, donde trabaja, por ejemplo, con unidades de paisaje, trabaja las relaciones del paisaje entre países, puede trabajar ámbitos más urbanos, donde se centra en la ciudad. También analiza la infraestructura verde, la infraestructura azul, todo lo que tiene que ver con planificación urbana en este caso. Y también hay un área un poco más específica de diseño de sitio, en donde la gente trabaja lotes o terrenos más específicos. Por decir algo, trabaja un parque, un jardín, un parque de escala urbana de la sabana hasta un jardín, digamos, de una casa, podría ser las escalas involucradas. Entonces, el trabajo de un paisajista o arquitecto paisajista es muy amplio y muy necesario. En la actualidad es una profesión que se conoce poco y que, estamos tratando de poner en el mapa, y en Costa Rica la maestría solo en la Universidad de Costa Rica se da, y a nivel centroamericano también acaba de empezar hace poco una en Panamá, pero también es algo que comenzó aquí en Costa Rica. Recuerdo ese curso que además de arquitectas, personas con formación en arquitectura, habían biólogas. Exacto. Y muchas otras disciplinas también. Eso era una particularidad de esta maestría, que es multidisciplinar. Exacto, y eso lo hemos defendido mucho porque realmente el trabajo de un paisajista siempre tiene que ser transdisciplinario y dependiendo del proyecto específico, trabajar, no sé, también con gente de ciencias sociales o con gente de ciencias ambientales. Interesantísimo. ¿Cómo nace esa inquietud suya en investigación de hacer este inventario de las especies vegetales en Rodrigo Facio? Aunque Rodrigo Facio involucra 3 fincas, como le llamamos nosotros. Exacto. Finca 1, finca 2 y finca 3. Coméntenos, sí. ¿Qué la llevó a usted a hacer ese estudio? Sí. Bueno, justamente cuando trabajé o cuando estudié la maestría, llevamos muchos cursos de botánica, que por supuesto era un mundo nuevo para mí, que estudié sobre todo la parte estética, la parte formal, digamos, que tiene que ver más con la arquitectura.
Y los profesores, muchos eran de formación más científica y como que nos hacía falta un poco esa pedagogía de lo estético en la parte natural. Entonces, siempre me pareció muy importante, ¿verdad?, que hubiera una especie de guía o un instrumento para poder trabajar el diseño de una manera más acertada, sobre todo para la gente que no tiene mucha idea de la botánica. Y por supuesto que la Universidad de Costa Rica nos pareció un laboratorio de experimentación porque tenemos una cantidad de especies realmente envidiable. Entonces, desde el inicio vimos ese valor que tiene la universidad y lo utilizamos como justamente como ese laboratorio, pero no simplemente para decir, bueno, solo se puede trabajar esta información en la universidad, sino para levantar muchas especies diferentes y ver que estas mismas pueden ser aplicadas en otros lugares del país. De hecho, muchas de las especies que tenemos no son nativas, ¿verdad? Y además muchas de las especies son más indicadas para contextos como Guanacaste, como Punta Arenas o Limón. Entonces, pienso que esta paleta que tenemos pues ayuda a trabajar en diferentes contextos, tanto de Costa Rica como de otros lugares, porque también las especies pueden distribuirse naturalmente en sitios más extensos, digamos, por ejemplo, por decir algo, toda una franja desde México hasta Argentina, digamos, podría ser una especie que se distribuye naturalmente. Laura, hablemos un poquito de la historia natural de Montes de Oca. ¿Qué teníamos nosotros en Montes de Oca hace 70, 80 años? Sí, bueno, primero era un bosque, ¿verdad? Un bosque húmedo premontano, en donde todavía hay muchísimas especies. De hecho, el campus, ¿verdad?, de la universidad, conformado por todas esas fincas, es como ese pulmón verde que tiene Montes de Oca. Y todavía, insisto, a la par de los ríos, de la quebrada de los Negritos, todavía se resguarda mucho de esa composición florística natural que lamentablemente es muy escasa en el resto del cantón. Posteriormente hubo muchos cafetales, ¿verdad? Entonces era como el... Ese bosque se transformó en cafetales. Se transformó en cafetales, pero bueno, siempre con remanentes de bosques, me imagino yo, ¿verdad?, cerca de los ríos y de las quebradas. Y ya luego fue hasta 1940 que se crea la Universidad de Costa Rica, que viene la idea de generar un campus, porque anteriormente las facultades y las escuelas estaban dispersas en todo San José y realmente el conocimiento no era integral. Entonces, gracias a la idea de Rodrigo Facio de justamente aquí hacer una universidad o un campus que integrara todos los conocimientos, se comienza con los trabajos de planificación, que para mí son muy interesantes, ¿verdad?, porque también incluyen todo el concepto de ecocampus, que era muy vanguardista para el momento, y se comienza con la construcción de la Escuela de Estudios Generales, que era estratégico tanto desde el punto de vista de la enseñanza, ¿verdad?, de la educación transdisciplinaria, como desde el punto de vista de la planificación, porque era como el centro, el corazón del campus, donde también las plazas asociadas, ¿verdad?, se trataba de edificios modernistas, en donde uno pudiera traspasar por ellos, ¿verdad?, y que la vegetación y que todo el paisaje también estuviera integrado. Sí, permíteme hacer una pausa porque eso está extremadamente interesante. Ya regresamos. El libro Árboles Nativos de Costa Rica fue escrito por Laura Chaverri Flores y Guillermo Chávez Hernández. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Laura Chaverri Flores, quien es docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y casualmente estamos hablando de un estudio de ella sobre especies vegetales en la sede Rodrigo Facio. La interrumpí, Laura, cuando usted estaba desarrollando una idea muy bonita sobre el papel de la Escuela de Estudios Generales en ese paisaje histórico. Sí, bueno, lo que estaba conversando es que sí, justamente ese espacio fue como ese núcleo espacial y también de pensamiento para generar una universidad más humanista,
en donde la idea era que los estudiantes ya en los años 50, ¿verdad?, cuando se empiezan a construir los diferentes edificios, pudieran tener ese lugar en común y un estudio pues transdisciplinario. Y tal vez volviendo al tema de los cafetales, ¿verdad? Todavía hoy hay remanentes históricos, sobre todo en las instalaciones deportivas de la UCR, en la finca 3, en donde existen muchísimos árboles ya muy grandes, ¿verdad?, de mucha edad, de eritrina puepegiana, de poró y otros tipos de porós o de eritrinas, que nos se utilizaba muestran, mucho en cafetales. exacto, que evidencian, ¿verdad?, ese uso cafetalero, y que de alguna manera también en la planificación es muy importante su conservación para mostrar ese momento histórico que tuvo este campus. Qué interesante. ¿Qué entendemos? Usted ya lo mencionó, especie nativa versus una especie exótica o introducida, Laura. Sí. Bueno, las especies nativas son las que se dan naturalmente en un sitio específico, ¿verdad? Entonces, el libro que se llama Especies Nativas de Costa Rica quiere decir que en algún lugar de Costa Rica su distribución es natural. Sin embargo, hay especies también endémicas, quiere decir que solo en ese sitio estratégico ocurren. Entonces hay algunas que tenemos aquí endémicas de Costa Rica o algunas que su distribución natural va más allá de Costa Rica. Entonces el libro pues, puede ser utilizado por muchísima gente, y si andan buscando plantas nativas, también puede, por ejemplo, tener un rango de distribución más grande, como dije anteriormente. Igual, también tomar en cuenta que algo muy interesante del libro es que existe un mapa tanto del mundo como de Costa Rica, que se llama Distribución Natural de la Especie, y en el del mundo se ve entonces cuál es esa distribución o dónde es ideal utilizarlo, ¿verdad?, que obviamente en todos está Costa Rica, y el mapa de Costa Rica pienso yo que es uno de los aportes más valiosos del libro, porque siempre está, ¿verdad?, el error de que uno dice, ok, un cacao es de Costa Rica, lo voy a sembrar aquí en la ciudad de Rodrigo Facio, pero no, un cacao es un árbol más de bajura. Entonces, poder entender, ¿verdad?, que hay zonas ideales según la zona de vida donde poder plantar o tener ese tipo de árboles. Entonces, insisto, me parece que es muy valioso el tema del mapa para que las personas cuando toman decisiones de diseño consideren dónde es mejor poner una especie u otra. Coméntenos brevemente la metodología que usted siguió para hacer esta publicación. Sí, bueno, fue una metodología bastante extensa, han sido muchos años de trabajo que todavía sigue en proceso. Estamos hablando que se comenzó desde 2012 con 2 proyectos de investigación de la Vicerrectoría de Investigación adjudicados a la Escuela de Arquitectura, y lo primero que hicimos fue el levantamiento de las especies, ¿verdad? Entonces, para esto es curioso porque la universidad no tenía un levantamiento, o sea, sí tenía un levantamiento de los edificios, pero no de su flora. Entonces comenzamos mapeando punto por punto con ayuda de estudiantes, con ayuda de profesionales, sobre todo de la Escuela de Biología. Elmer García fue uno que nos ayudó desde un inicio con este levantamiento. Luego se dio el proceso de identificación, bueno, que era como al mismo tiempo, ahora se iba haciendo un estudiante, un profesional, íbamos con los mapas, y luego otra persona iba diciendo, bueno, primero distribuimos el campus por zonas, ¿verdad? Eran 3 fincas, son 87 hectáreas, entonces era 3 fincas más la finca 4, ¿verdad? Que también la levantamos una parte. Importante decir también que sí se hizo el levantamiento del Jardín Botánico José María Orozco, pero todo lo que eran remanentes del río y la reserva no, porque lo que nos interesaba más era la parte como más de diseño, ¿verdad? Y además que si no se hubiera hecho un trabajo todavía más grande. Entonces, de las zonas... Entonces, la reserva Leonelo, Oviedo no se incluyó. No. Ok. De hecho, lo que ahí tenemos lo que se incluyó fue como una lista, digamos, de especies, pero el conteo total se hizo de todas las zonas que más bien son como jardines adjuntos a los diferentes edificios. Y sí se hizo, que también fue muy complicado, había muchísima vegetación, el jardín botánico. Y bueno, entonces hicimos ese proceso de levantamiento, de identificación, que muchas veces tuvimos que recurrir al Herbario Nacional, donde nos ayudó la bióloga Silvia Lobo,
Alexander Rodríguez, entre otros especialistas en identificación. Y posteriormente pues se hizo el dibujo, ¿verdad?, en el mapa, para después generar números y cuantificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la especie más abundante de todo el campus fue el Agnistus arborescens. Entonces hicimos mapas de donde se ven las 4 fincas y donde se ve la ubicación de cómo está distribuida esa especie en particular. Y así con las 207 especies que logramos identificar en el campus. Pero sí habían unas que era rápido, ¿verdad?, y fácil, ¿verdad?, identificarlas. Otras nos tomaron meses, ¿verdad?, y también discusiones entre botánicos si era esta o la otra. Y bueno, al final pues se llegó a un consenso y es lo que tenemos en el libro. Resultados que usted quiera compartir con nosotros, Laura, los principales resultados. Sí, bueno, aquí yo tengo el libro, ¿verdad? Igual, yo creo que uno de los resultados más importantes fue poder publicar el libro. De hecho, hay muchísima información que todavía no hemos logrado publicar, que está en proceso y que esperamos hacerlo pronto. Por ejemplo, este libro es el volumen 1. Entonces aquí está la mitad de las especies que identificamos. Y luego vamos a sacar el volumen 2, que está de la H a la Z. El libro se trabajó por nombre científico, entonces está en orden alfabético por orden científico, sí. Pero se han hecho muchísimos libros desde el punto de vista de la botánica y no tanto desde el punto de vista del paisaje. Entonces aquí hicimos un cuadro de uso paisajístico que es, también lo especificamos cómo utilizar el libro con una guía de uso, porque muchas veces algunos términos, y la otra característica, digamos, de resultado, diría yo, es que es un libro muy visual para cualquier tipo de usuario, no necesariamente profesional, pero lo pensamos mucho más para los diseñadores que tal vez no tienen un conocimiento tan amplio en botánica. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte paisajística se habla de características como acento perceptual, porte vertical, grupo de árboles, pantallas rompevientos y en qué momento se puede utilizar una u otra especie para esas características específicas. Sí. Permíteme hacer una pausa y continuamos el siguiente segmento, Laura. Ya regresamos. La sede Rodrigo Facio de la UCR cuenta con un aproximado de 90 hectáreas, dentro de las cuales se ubican varias reservas biológicas. Estamos conversando con Laura Chaverri Flores, docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, con respecto a la parte 1, podríamos decirlo de esa forma, primer libro, sobre especies nativas en la Universidad de Costa Rica. Más bien un inventario vegetal que ustedes hacen de las especies que existen en Rodrigo Facio, y casualmente nos está explicando ese cuadro ahí importante en su libro. Sí, como les decía, de las particularidades que tiene el libro es que es para un público muy amplio, con un lenguaje muy fácil de comprender y en ese sentido también apunta más a las características de diseño de las especies, aunque también, si ven, nosotros hicimos un minucioso trabajo fotográfico, entonces cada especie tiene fotografías del fruto, de la flor, de todo el árbol en particular, porque también la forma es una cualidad del árbol que se toma de decisión para trabajar el libro. Y entonces el cuadro de uso paisajístico explica la morfología, el valor ecológico, la floración y el follaje. Por ejemplo, hay árboles como el roble sabana que tienen acento de color estacional, pero la gente simplemente lo utiliza justamente por ese color rosado tan bonito que tiene en algún momento del año. Pero además analizamos la fenología para que el diseñador sepa que así como va a estar rosado un mes al año, también va a estar sin hojas otro mes al año, ¿verdad? Y va a estar verde 8 meses al año. Entonces, desde el punto de vista cromático, ¿verdad? Que
que también ahí lo relacionamos el tema de la paleta vegetal de un pintor, ¿verdad? Con la paleta vegetal como ese instrumento tanto científico como artístico de un diseñador del paisaje, nos ayuda a esa toma de decisiones desde el punto de vista estético y funcional, ¿verdad? De un espacio. Qué interesante. Casualmente le iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo podemos utilizar nosotros esto en el término para establecer, digamos, criterios de protección o criterios de construcción? Explíquenos un poquito, digamos, cómo podemos dar ese paso adicional y tomar en cuenta toda esta información para futuros planes urbanísticos de la universidad. Sí, bueno, eso es muy importante. También nosotros ya hemos trabajado en otros planteamientos de diseño urbano, de planificación del campus, pero justamente este libro sirve porque, como ya había explicado anteriormente, se levantaron todas las especies. Entonces, a diferencia de antes, que no había un levantamiento, o que los topógrafos, por ejemplo, cuando iban a hacer una intervención en la universidad, lo que hacían era poner árbol 1, árbol 2 y árbol 3, ¿verdad? Ahora sabemos que el árbol 1, por ejemplo, puede ser que esté en condición de amenazado por la UICN, y entonces ese árbol 1 es importantísimo preservarlo. Mientras que puede ser que el árbol 2, ¿verdad?, sea un Agnistus arborescens, que dijimos antes que son de los más abundantes, y que si se sustituye o algo, pues no es tan problemático. Entonces realmente nos ayuda a tomar decisiones de planificación, de ver dónde es importante reforzar una especie, dónde es importante también tener un punto visual o un punto focal, y es pues muy necesario porque realmente, como decía anteriormente, en la Universidad de Costa Rica y especialmente el campus Rodrigo Facio con sus 4 fincas más las zonas remanentes en el tejido urbano, es un pulmón, ¿verdad? Y es justamente lo que nos genera aire puro, ¿verdad? Lo que a la gente también desde el punto de vista sociocultural le ayuda a tener como esa comunicación con lo verde, etcétera, etcétera. Entonces realmente saber qué es lo que hay y poder protegerlo y conservarlo es importantísimo, y el primer paso es justamente este levantamiento que hemos venido haciendo. Pero de aquí se derivan muchas otras investigaciones posibles, ¿verdad? Como le dije, ya hicimos una de los árboles amenazados, de los más abundantes. En algún momento pues, se pensó en los árboles más raros, ¿verdad? O con formas más diferentes, o los más altos, que también es otro problema que normalmente mis estudiantes siempre me preguntan, bueno, profesora, un árbol pequeño para usar en la ciudad, y siempre mi discurso es, pero ¿por qué pequeño? Hay que más bien entender que en la ciudad se necesitan árboles monumentales de diferentes escalas y planificar, digamos, desde esa perspectiva, y no que siempre se necesita la infraestructura gris y la infraestructura verde secundaria. Entonces, pues pienso que es una herramienta para la universidad, pero también para otros lugares de diseño en Costa Rica o en el mundo, ¿verdad? Para entender, digamos, que hay algunos árboles, por ejemplo, donde se puede trepar, como por ejemplo los higuerones, y que de repente, en vez de trabajar un juego de niños tradicional, podemos trabajar más bien un árbol, ¿verdad? O especies para que los niños se diviertan. En el último minuto que nos queda, Laura, sí. ¿Qué sigue? ¿La publicación del segundo libro? Exacto, sí, nosotros igual hicimos un levantamiento no solo de los árboles, sino también de los arbustos, de las gingibrales, de las coníferas. Entonces, para ya terminar este episodio, digamos, de los árboles, nos falta el segundo volumen, pero también nos gustaría hacer la paleta vegetal completa, ¿verdad? De todo la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que sirva, insisto, para todo Costa Rica y más allá. Entonces, bueno, el sueño sería poder tener como toda la colección que incluye, como ya dije, otros tipos de hábitos, y por supuesto también continuar con otros temas, digamos, relacionados. Por ejemplo, ahora estoy haciendo mi doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, y estoy trabajando sobre Roberto Burle Marx, que fue uno de los paisajistas, en este caso brasileño, que puso en valor la naturaleza tropical en el diseño. Bueno, muchos éxitos en sus estudios y muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a usted.
Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. También analiza la infraestructura verde, la infraestructura azul, todo lo que tiene que ver con planificación. Infraestructura verde y azul se refiere a una red ecológica de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales. Este tipo de infraestructura incluye los cuerpos de agua y los espacios abiertos verdes que ofrecen diferentes espacios ecosistémicos y está diseñada y gestionada para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas, así como la restauración ecológica. Pero también se utilizó el siguiente término. Abundante de todo el campus fue el Agnistус arborescens, entonces hicimos mapas de donde se ven las 4 fincas. Agnistus arborensis es un género de planta de la familia de las solanáceas que se distribuyen por las zonas tropicales de América. Se extiende desde México hasta el norte de Sudamérica. Quizá no la reconozca por su nombre científico, pero ¿qué tal si le digo que se trata de un árbol de huitite? Como señala la investigadora, esta es la especie más abundante en todo el campus universitario, ya que puede encontrarse en las 4 fincas de la UCR. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.